Somos pocos los que sabemos que con este tipo de materiales podemos crear auténticas maravillas y verdaderas obras de arte. Primer paso para hacer los trabajos que vamos a hacer en este tutorial. Hacer una porcelana casera maravillosa, mi receta secreta de porcelana, porcelana Jovi. Vamos a utilizar harina de arroz 110 gramos, cola blanca de buena calidad, yo la utilizo de la marca Raid, 110 gramos, y 5 gramos de gel de ducha o jabón de las manos que sea blanco. Vamos a ponerlo todo dentro de una bolsa y racatacatá, vamos a moverlo durante más o menos un minuto o minuto y medio. Cuando todo está mezclado lo sacamos de la bolsa y lo vamos a acabar de amoldar con las manos. ¿Cómo sabemos que ya está perfecta la porcelana? Cuando ya no se pega en nuestras manos. Una vez la tenemos así, la vamos a guardar durante media hora en una bolsa y a la media hora la vamos a sacar. La vamos a hidratar, el trozo que vamos a utilizar, solo ese trozo, con un poco de crema hidratante y ya la tenemos perfecta para trabajar con ella. Para hacer esta receta no funciona otra harina que no sea la de arroz y es muy importante utilizar una cola de muy buena calidad. Yo utilizo la de la marca Raid. Ya tengo mi porcelana preparada y en unas condiciones excelentes para trabajar con ella. Voy a utilizar una superficie que es como una superficie un poco de plástico, es un vinilo. También podemos hacerlo sobre cartón porque sobre el cartón la porcelana no se pega. Vamos a utilizar algún tipo de rodillo, yo estoy utilizando este que es chiquitito, me va súper bien para las manualidades, y vamos a tirar de la porcelana, vamos a estirarla presionando hacia abajo para que no nos queden grietas ni tampoco nos queden ninguna junta que luego se nos pueda abrir. Y de un grosor más o menos de 3 o 4 milímetros, no queremos que sea demasiado fina. Una vez la tengo ya totalmente estirada, voy a utilizar un poco de Nivea que pongo en la punta de una herramienta y voy a hacerle unas cuantas marcas solamente para darle un poco de textura a la pieza. La punta de esta herramienta que estoy utilizando tiene una bolita y es perfecta para poder marcar la porcelana, y tenemos que ponerle crema hidratante para no llevarnos trozos de porcelana y que las marcas queden perfectas. Una vez lo tengo así, lo que hago es levantar la porcelana y utilizar un bote alto de más o menos unos 8 centímetros para que tenga altura y que esa base que tiene el bote me sirva de base después a la pieza que le voy a hacer. Los lados caen hacia abajo, así que para que no caigan y se sujeten perfectamente, lo que voy a hacer es ponerle también algo ahí para que lo sujete y poder darle forma. Lo he dejado secar durante 24 horas, veis que el color es más amarillento porque cuando se seca la porcelana coge este tono. Y ya lo tengo hecho, fijaros qué forma tan bonita que ha quedado. Y ahora voy a pintarlo. Voy a utilizar una pintura en spray en un azul que me encanta. Le doy pequeños golpecitos para que la pintura no chorree y no quede fea. Vamos a ir dando pequeños golpecitos hasta pintar toda la superficie por la parte de abajo. Esperamos a que la pintura se seque por completo y cuando está seca le vamos a dar una capa de barniz. Yo he elegido un barniz brillante para que la pieza tenga un brillo espectacular. Cuando el barniz se ha secado voy a hacer la parte interior. Para la parte interior voy a utilizar cola blanca y voy a poner una capa bastante generosa, que haya bastante cantidad de cola. Voy a repartirla muy bien por toda la superficie y no tenemos que olvidarnos de ese contorno que queda en la parte de arriba. Una vez tenemos la cola puesta sin esperar a que se seque, vamos a poner un papel en la parte de abajo, sobre todo para no manchar toda la mesa, y vamos a poner cantidad de purpurina en color plata muy generosamente para que se pegue en toda la superficie y por supuesto no nos olvidemos del contorno. Vamos a retirar el exceso sobre el papel y vamos a dejarla secar. La purpurina que nos queda en el papel la vamos a aprovechar, por supuesto, retirándola y volviéndola a meter dentro del bote. Una vez se ha secado totalmente la cola, voy a utilizar otra vez el barniz en spray para darle una capa por toda la superficie y que no me vaya quedando purpurina por toda la casa.
Primera pieza acabada. Ha sido fácil, el resultado es muy bonito y muy elegante. Las dos siguientes piezas son preciosísimas, pero es que la del final del tutorial es la guinda del pastel. Ya hemos calentado motores y ahora vamos a por otro trabajo espectacular y también muy sencillo, pero con un resultado de verdad súper bonito. Vamos a utilizar de momento agua y cola. Vamos a mezclar una parte de agua por 3 partes de cola en un recipiente. Cuando tenemos la cola totalmente añadida, vamos a moverlo muy bien para que se mezcle perfectamente. Vamos a retirarlo y vamos a utilizar un frasco de cristal bastante grande. Voy a utilizar esta sábana vieja que ya había utilizado un trozo de ella en un tutorial, así que me ha quedado este resto de sábana y voy a cortar un trozo suficientemente grande para poder envolver el frasco de cristal. Vamos a calcular que por la parte superior más o menos haya unos 4 dedos más de alto que lo que es el alto del bote, porque necesitamos esa tela para poder jugar con ella. Una vez hemos cortado el trozo, vamos a introducir ese trozo de sábana dentro de la mezcla de agua con cola. Vamos a presionar hacia abajo y vamos a apretar para que se introduzca toda la mezcla dentro del tejido. Una vez está toda empapada, vamos a sacarla y vamos a presionar para quitar todo el exceso, que no quede demasiado mojada porque si no tardaría mucho tiempo en secarse. El primer trabajo ha sido fácil y precioso. Este segundo es espectacular, pero la guinda del pastel está al final de este tutorial. Abrimos el tejido y justo en el centro colocamos el frasco de cristal. Vamos a utilizar nuestras propias manos porque la verdad es que nos vamos a manchar mucho las manos haciendo esto, así que utilizamos las manos para poner esa mezcla que hemos hecho de agua y cola en la superficie del frasco. Y ahora lo que hago es coger la tela e ir subiéndola hacia arriba. Voy a intentar hacer unos pliegues que queden bonitos y que queden ordenados, que queden súper bonitos, elegantes. Voy a ir tirando de la tela para hacer que alrededor de todo el frasco quede de la misma forma. Voy tirando de la tela para que quede tensa y no quede colgando, que quede bien tensa por la parte de abajo. Todo el trozo que queda arriba, o sea, primero tenemos que arreglar la parte de abajo y el trozo que queda arriba vamos a recortar para que nos quede totalmente recto. Ese trozo lo vamos a meter hacia adentro. El resultado es este, queda súper bonito. El trozo de tela que he cortado que estaba en la parte de arriba lo voy a utilizar también. Así que he cogido un frasco de cristal más pequeñito y también lo voy a decorar utilizando la misma técnica, pero la tela en esta ocasión la pongo de forma horizontal. Le vamos a ir dando forma. Cada vez que veamos que nos cuesta un poquito pegar un trozo, pues vamos a pringarnos otra vez las manos con la mezcla de la cola y el agua y vamos a ir reforzando en algunas zonas, por ejemplo en la parte de dentro. Y esta es la pieza acabada. Cuando están secas quedan las telas súper duras, súper rígidas y perfectas para trabajar con ellas. Vuelvo otra vez a utilizar la porcelana Jovi. Por cierto, el trozo que no vamos a utilizar lo vamos a dejar muy bien envuelto dentro de la bolsa sin nada de aire para que no se seque, porque se seca muy rápido. Voy a hacer unas flores y voy a utilizar este molde. Os dejo aquí arriba y también en la caja de información el vídeo donde podéis aprender a hacer el molde. Vamos a poner un poquito de harina de arroz en el molde para que la porcelana no se adhiera. También nos podemos poner un poquito en los dedos. Cogemos un trozo de porcelana y hacemos una forma como de lágrima, presionamos hacia abajo, retiramos y ya tenemos este pétalo hecho en un momento. Le damos un poco de forma y vamos a dejarlo secar un poquito. Vamos a quitarle esa parte de abajo para que después sea más fácil montar la flor. Igual que he hecho un montón de ellos que ya los tengo totalmente secos. Para hacer mi flor voy a necesitar unas bolitas pequeñitas, así que cojo trocitos muy pequeños de porcelana y hago un montón de bolitas y también dejo que se sequen totalmente.
Ahora voy a hacer una base donde voy a montar la flor. Cojo un trozo de porcelana y hago una circunferencia pero plana, aplastada. Lo que hago es una bolita y después la aplasto y la hago que sea totalmente redondita. Sobre este trozo de porcelana pongo un poco de cola blanca y voy a empezar a poner los pétalos. Como los pétalos ya están secos, están duros y la porcelana de abajo está blandita, me va a ser muy fácil poder montar la flor. Le pongo también un poquito de cola en la parte del pétalo que va a introducirse dentro de la porcelana que aún está húmeda. De esta forma voy a construir la flor de una forma súper sencilla. Voy a ir poniendo los pétalos alrededor de esa forma, uno encima de otro. El último pétalo va sobre el pétalo que acabo de colocar y debajo del primer pétalo que coloqué, porque así la flor va a quedar perfecta. Utilizo un tapón de plástico donde pongo un poco de papel absorbente para hacer que la flor se seque ahí, porque va a ayudar a que la parte de abajo de la flor se seque mucho más rápido. Justo en el centro le pongo un poquito de cola blanca y le pego todas esas bolitas que había preparado. Pondremos las bolitas a nuestro gusto. Yo en algunas he puesto 5 o 6 y en otras he puesto 8, o sea, un poco a nuestro gusto. También voy a preparar unas rosas muy sencillas. Nos vamos a poner harina en los dedos, porque al hacer este tipo de pétalos a veces la porcelana se nos queda pegada en los dedos y se nos deforma la porcelana, la forma de la porcelana, y además nos ayuda a que no nos queden huellas dactilares. Primero hago un pétalo que aplasto con los dedos, sobre todo la parte superior tiene que ser muy finita y por la parte de abajo lo estrecho como habéis visto. Voy a hacer un segundo pétalo. Lo que hago es primero hacer una bolita y después presionar con los dedos. Siempre me voy untando harina en los dedos para que la porcelana no se adhiera a los dedos. Y una vez lo tengo así, voy montando los pétalos, pegándolos en la primera forma que he hecho. Los primeros pétalos, los primeros 3 o 4 pétalos, los pongo alrededor del primer pétalo que he puesto en el centro. Y a partir de ahora los pétalos voy a darles un poco de forma. El trozo que nos queda por abajo lo volvemos a utilizar para hacer un nuevo pétalo. Y estos pétalos que pongo ahora, lo que hago es dejarles un hueco, como un espacio, porque así eso me va a dar juego para poder hacer unos pellizcos en la parte superior e ir montando la forma de la rosa. Por cierto, no hace falta que pongamos cola blanca, porque al presionar por la parte de abajo la porcelana se pega un pétalo con otro y no hace falta que pongamos pegamento, ella sola se va a ir adhiriendo y vamos a ir repitiendo la operación hasta hacer el tamaño de la rosa que nos guste. He preparado un montón de rositas, unas un poco más grandes y otras un poco más pequeñas, pero bueno, todas más o menos de la misma medida. Y con esto voy a dejar de hacer flores de momento. Las primeras que he hecho, las que son más grandes, las voy a pegar en el frasco grande, poniendo cola blanca en el frasco y también cola blanca en la parte de atrás de la flor, y las voy a ir montando un poco a mi gusto, solamente por la parte delantera del frasco y que caigan como un poco en cascada. El frasco ha quedado así y de momento lo voy a reservar porque voy a empezar a montar el segundo frasco. He cogido un CD viejo que tenía por casa, le coloco cola blanca y lo voy a forrar con un poquito de papel absorbente por los dos lados, por arriba y por abajo. El contorno tenemos que taparlo también, así que dejamos el papel un poquito más grande para que tape todo ese contorno. Con un poco de cola blanca pego el CD en la parte superior del frasco de cristal y he hecho un cuenquito igual que habéis visto en la primera parte del tutorial, pero chiquitín, y lo pego justo en el centro del CD. Alrededor del cuenco pongo un poquito de porcelana fría que esté tierna, que esté blandita, porque necesito pegar e introducir las flores ahí. Además me hace de relleno para ese hueco que tengo entre el cuenco y el CD. Comienzo pegando unos cuantos pétalos, igual que los que he hecho en el trabajo anterior,
que me van a servir en esta ocasión como si fueran unas hojitas. Y empiezo a colocar las primeras rosas. También he hecho unas cuantas bolas que tengo duras, totalmente duras, porque así son más fáciles de manejar y cuando las presiono hacia la porcelana que está fresca no se deforman. Voy a ir rellenando todos los huecos con las flores, las hojas y las bolas, y también he hecho esto que son como la parte central de las rosas, sencillamente 3 pequeños capullitos juntos. También he hecho algunos sueltos y voy a utilizar todos estos componentes para rodear totalmente el cuenco y hacer que quede bien lleno y bien bonito. Como veis, queda absolutamente precioso, es que me encanta. Ahora voy a empezar a pintarlos. Para pintarlos voy a utilizar pintura en spray porque me va a ayudar mucho a poder llegar a todos esos huecos y recovecos que tienen las piezas. Voy a utilizar primero un azul marino en la parte de abajo de los frascos y en la parte superior voy a utilizar un verde turquesa muy suave y no voy a hacer una línea divisoria, voy a hacer que los dos colores se mezclen, se integren uno con otro. Cuando los tengo pintados, que ya quedan súper bonitos, pero no están acabados, voy a hacer que resalten todas esas formas, esos relieves tan bonitos que tienen. Y voy a utilizar un azul muy suave. ¿Veis el contraste con el papel? Se ve que es un azul muy clarito, un azul celeste. Con el pincel poco cargado de pintura voy a empezar a pasar suavemente por las flores, por la superficie de todos los relieves que tiene, para de esta forma resaltar la belleza de las piezas. ¿No os parece absolutamente increíble que con un poco de harina, una sábana vieja, un poco de cola, claro, imaginación y un poco de pintura podamos hacer estas obras de arte y crear esta belleza? A mí me parece absolutamente alucinante y me encanta lo que puedo llegar a hacer con un poco de trabajo y mucha imaginación. Voy a proteger el trabajo y además darle un acabado para que parezca cerámica utilizando un barniz súper brillante. Le voy a dar 2 capas por toda la superficie de las 2 piezas. En el jarrón grande he decidido ponerle unas flores blancas porque le queda precioso, queda muy elegante este conjunto, lo pongamos donde lo pongamos. La verdad es que el resultado es impresionante con los materiales con los que está hecho. Y ahora vamos a por lo que os he dicho antes, la guinda del pastel. Vamos a hacer una pieza realmente de lujo y de muchísima calidad. Lo primero que voy a hacer es teñir la porcelana con un azul oscuro. Voy a hidratar la porcelana con crema para que la pintura, cuando se va secando, porque se nos seca muy rápido en la mano, no vaya dejando trocitos de pintura seca dentro de la porcelana. Cuando la tenemos bien hidratada, la vamos a estirar sobre una superficie de plástico o de cartón y vamos a utilizar pan de plata, por supuesto un pan de plata artificial, no es verdadero, no es plata auténtica, pero el resultado va a ser impresionante. Voy a colocar el pan de plata sobre la superficie de la porcelana, la cual he dejado más o menos de 1,5 milímetros de grosor. Después hay que estirar muy bien otra vez la porcelana, ponemos un poquito de harina en la base para que la porcelana no se pegue cuando vamos a presionarla sobre la superficie de la mesa y vamos a tirar de ella para que el pan de plata se vaya abriendo y vaya formando unas pequeñas grietas como si fuera un craquelado, con lo que vamos a conseguir que en el fondo se vea el color azul y en la parte superficial se vea el plata. Ahora con ayuda de un cúter voy a cortarlo, voy a hacer trozos geométricos pero irregulares, no todos van a ser del mismo tamaño, cada uno va a tener una forma diferente y ahí está la gracia del tema. Una vez tengo las piezas recortadas voy a presionar un poco más sobre ellas y sobre la mesa para que el pan de plata todavía se abra un poco más y haga un craquelado precioso. Vamos a hacer una pieza donde colocar esa porcelana. Voy a utilizar un globo, un poco de papel de una bolsa de papel,
voy a hacer una marca en la parte superior que es justo hasta donde va a llegar el papel y voy a empezar a poner el papel utilizando cola blanca de carpintero. Empiezo a pegar los trozos de papel hasta cubrir por completo el globo. Para dejar secar el globo lo mejor es hacerle en la parte superior un nudo, en la parte superior del globo, y colgarlo sin que toque ninguna superficie. Cuando está totalmente seco vamos a quitar el globo de la parte interna. Por cierto, mejor hacer esta pieza primero y después la porcelana, porque si no, no nos da tiempo a ponerla, porque la porcelana se nos secaría. En la parte de abajo vamos a hacer una base para que se asiente bien. La parte superior la cortamos para que quede perfectamente recto y voy a utilizar otra vez la mezcla que he hecho antes para la sábana, pues esa, cola blanca y agua, y le voy a añadir cemento blanco rápido. Es una preparación de cemento blanco. Voy a hacer una mezcla que no sea demasiado espesa porque necesito que se distribuya bien por la parte interna, o sea, el cemento se tiene que desplazar de esta manera para poder cubrir toda la superficie fácilmente. Coloco la pieza hacia abajo para que salga todo el cemento que sobra y no quede demasiado en la parte más profunda. Una vez lo tengo así y lo tengo seco, lo que voy a hacer es hacer una mezcla de cemento, pero esta vez va a ser más espesa, va a ser consistente. Voy a poner la pieza boca abajo, aguantada por un soporte que sea largo. Yo en mi caso he utilizado uno de los botes de pintura en spray y voy a repartir el cemento con ayuda de una espátula. No hace falta que el cemento nos quede totalmente liso porque después esto no se va a ver, ya que va a estar cubierto con la porcelana. Utilizando cola blanca voy a empezar a pegar todos los trozos de porcelana. El hecho de que la porcelana todavía está blanda, todavía está fresca, nos va a facilitar mucho el trabajo para hacer que las piezas se junten una con otra, porque presionando un poquito sobre ellas vamos a conseguir que las esquinas lleguen a todos los recovecos. Los cortes de las diferentes piezas en la porcelana nos va a dar la sensación de que es una pieza como un mosaico. El resultado es verdaderamente precioso. La parte interna de la pieza la he pintado en azul con el mismo color con el que he teñido la porcelana y necesito proteger el pan de plata y además darle un brillo espectacular, así que le doy un par de capas de barniz a la superficie. Reservo la pieza porque esto se tiene que secar y voy a hacer una tapa porque esto no es un jarrón, va a ser una caja. He cortado 4 piezas de cartón, 2 que entran dentro de la pieza y 2 que salen a 1 milímetro por la parte superior. Pego las 4 piezas con cola blanca y en el centro le hago un orificio con un punzón. Agrando el orificio con una tijera y le voy a poner este tirador que he comprado que me encanta porque es en color plata y transparente, como si fuera cristal, y queda verdaderamente precioso con la pieza. Aprieto bien el tornillo para que quede fijo y no se mueva. Y voy a decorar esta pieza utilizando de nuevo pan de plata. Voy a pegar el pan de plata con cola blanca. Normalmente el pan de plata y el pan de oro se pegan con mixtión, pero podemos hacerlo con cola blanca sin ningún tipo de problema. Cubro la parte de abajo y también la parte superior. Quito el exceso con una brochita suave y para proteger el pan de plata le doy un par de capas de barniz muy brillante. La tapa queda absolutamente preciosa. Como remate final he hecho una borla con lana de algodón, no con lana acrílica porque es mucho más fina y queda mucho más bonita. Coloco la borla en la tapa y va a quedar colgando sobre la pieza de porcelana que le da un toque súper espectacular y muy bonito. Ahora os toca a vosotros ponerlo en práctica. Si no estás suscrito a mi canal, recuerda suscribirte porque me hará súper feliz y dejarme tu like. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.